Si alguna vez te han mirado a los ojos y te han dicho que no mereces nada, quédate conmigo. Porque esta historia no empieza con una casa de lujo ni con una vida perfecta. Empieza con una frase que me atravesó como un cuchillo y que jamás he podido olvidar. Clara, tú no mereces ninguna ayuda. No me lo dijo un desconocido. Me lo dijeron mis propios padres. Y en ese instante entendí algo que había sentido toda mi vida, pero que nunca me había atrevido a aceptar del todo. Para ellos, yo nunca fui suficiente. Mi nombre es Clara Montes. Tenía 28 años cuando todo se rompió definitivamente. Crecí en una familia que, desde fuera, parecía admirable, casi envidiable. Mi padre era un cirujano muy respetado en un hospital privado de Madrid, conocido por su precisión y su carácter firme. Mi madre era profesora universitaria de literatura, elegante, culta, siempre rodeada de libros y conversaciones intelectuales. Vivíamos en una casa grande, luminosa, en un barrio donde las apariencias eran casi una religión. Vacaciones familiares cada verano, cenas formales, celebraciones cuidadas al detalle. Éramos, para los demás, una familia ejemplar. Pero dentro de esa casa siempre existió una jerarquía silenciosa que nadie mencionaba, pero todos conocíamos. Mi hermana mayor, Valeria Montes, ocupaba el lugar más alto. Yo, simplemente, orbitaba a su alrededor. Valeria nació 3 años antes que yo y desde pequeña parecía encajar a la perfección en todo lo que mis padres valoraban. Sacaba buenas notas sin esfuerzo, sabía comportarse en cualquier situación social y tenía una habilidad natural para agradar. Se parecía mucho a mi madre, tanto físicamente como en carácter. Yo, en cambio, era diferente. Más reservada, más observadora, menos dispuesta a fingir entusiasmo por cosas que no sentía. Nunca fui problemática, pero tampoco fui la hija que mis padres soñaban. El favoritismo empezó temprano y nunca fue sutil. Cuando llegó el momento de elegir instituto, Valeria fue inscrita en un colegio privado de prestigio, con una matrícula altísima que mis padres pagaron sin cuestionar. Es una inversión en su futuro, decían. Allí hará contactos importantes. 2 años después, cuando me tocó a mí, la conversación fue muy distinta. Tenemos que ser responsables con el dinero, explicó mi madre. Además, tú siempre has sido más independiente. Así acabé en el instituto público del barrio, aprendiendo que mi independencia no era una elección, sino una necesidad. A los 16 años, Valeria recibió un coche nuevo como regalo. Recuerdo perfectamente el lazo rojo sobre el capó y las fotos que mi madre hizo desde todos los ángulos. Te lo has ganado, dijo mi padre con orgullo. Yo aplaudí, sonreí, la felicité sinceramente. Cuando llegó mi cumpleaños número 16, no hubo coche, ni sorpresa. Hubo una sugerencia. Si quieres uno, busca un trabajo y ahorra. Y eso hice. Trabajé fines de semana, veranos, ahorré cada euro y me compré un coche viejo que apenas funcionaba. Así aprenderás el valor del esfuerzo, comentó mi padre. Como si Valeria no necesitara aprenderlo también. Ese patrón se repitió durante toda nuestra adolescencia. Viajes, oportunidades, apoyo económico. Todo para ella. Para mí, discurso sobre responsabilidad y autosuficiencia. Valeria se fue de viaje por Europa al terminar el instituto. Yo me quedé trabajando para ahorrar para la universidad. Ella fue a la universidad que mis padres eligieron, con todos los gastos cubiertos, piso incluido. Yo conseguí una beca parcial y el resto lo pagué con préstamos y trabajos a tiempo parcial. Mientras Valeria estudiaba una carrera que mis padres consideraban prestigiosa, yo elegí marketing. No era medicina, ni derecho, ni algo que sonara impresionante en una cena formal. No es una carrera seria, dijo mi padre una vez, sin molestarse en bajar la voz delante de invitados. Sentí la vergüenza subir por mi cuello, pero no respondí. Aprendí muy pronto que defenderme solo empeoraba las cosas. A pesar de todo, me esforcé. Saqué buenas notas, conseguí prácticas, construí mi propio camino. Y fue en la universidad donde conocí a Daniel. Él estudiaba ingeniería informática y trabajaba para pagarse los estudios. Venía de una familia humilde, sin influencias ni contactos. Pero tenía algo que yo reconocí de inmediato. Dignidad, esfuerzo y una capacidad enorme para apoyar sin condiciones. Con Daniel no tenía que demostrar nada. No tenía que competir con nadie. Él me veía, me escuchaba, me respetaba. Nos apoyamos mutuamente durante años, compartiendo pisos pequeños, presupuestos ajustados y sueños que parecían lejanos.
Cuando se graduó y consiguió su primer trabajo, celebré su éxito como si fuera mío. Cuando yo conseguí mi primer ascenso, él fue el primero en creer que merecía mucho más. 3 años después de graduarnos, Daniel me pidió matrimonio. No hubo un anillo caro ni una puesta en escena espectacular. Fue un momento íntimo, honesto, real. Yo estaba feliz. Pensé, quizás por última vez, que mis padres también podrían alegrarse por mí. Que verían que había construido una vida sólida, aunque no fuera la que ellos habían planeado. El anuncio de nuestro compromiso coincidió casi al mismo tiempo con el de Valeria. Y ahí todo cambió. Mis padres organizaron una celebración inmediata para Valeria. Cena elegante, amigos importantes, brindis emotivos. Durante la cena, mi padre se levantó, alzó la copa y anunció con orgullo que le darían a Valeria 100.000 euros para la boda de sus sueños. Los aplausos llenaron la sala. Valeria lloró de emoción. Yo sonreí, la abracé, y de verdad me alegré por ella. Pero dentro de mí nació una pregunta que no pude ignorar. ¿Habría algo, lo que fuera, para mí también? Una semana después, Daniel y yo fuimos a casa de mis padres para hablar de nuestros planes. Queríamos algo sencillo, íntimo, acorde a nuestras posibilidades. No pedíamos lujos, solo apoyo. La conversación fue tensa desde el principio. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Mi padre me miró con seriedad y dijo, sin rodeos, Clara, tu hermana ha tomado decisiones correctas. Tú no. Ella merece nuestra ayuda. Tú no. Mi madre asintió. Has elegido tu propio camino. Ahora vive con ello. No lloré. No grité. Sentí algo mucho peor. Claridad. Entendí que nunca se trató de amor, sino de expectativas. Y que yo había fallado en cumplirlas. Esa noche, al volver a casa, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Corté todo contacto con mi familia. No por venganza. Por supervivencia. No sabía entonces que esa decisión me llevaría más lejos de lo que jamás imaginé. Pero esa es la siguiente parte de la historia. Cortar el contacto con mi familia no fue una decisión impulsiva. Fue silenciosa, meditada y profundamente dolorosa. No hubo una gran discusión final, ni puertas cerrándose de golpe. Simplemente dejé de llamar. Dejé de escribir. Y cuando mi madre me envió un mensaje preguntando si ya se me había pasado el drama, no respondí. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Los primeros meses fueron los más difíciles. Las fechas importantes dolían como heridas abiertas. Cumpleaños, fiestas familiares, domingos por la tarde en los que el silencio parecía demasiado grande. A veces me preguntaba si había exagerado, si quizá debía haber aguantado un poco más. Pero cada vez que recordaba la frase "no mereces nuestra ayuda", algo dentro de mí se endurecía. No, no había exagerado. Simplemente había dejado de aceptar migajas emocionales. Daniel fue mi ancla durante ese tiempo. Nunca me presionó para reconciliarme, pero tampoco habló mal de mis padres. Solo me repetía algo que yo necesitaba escuchar. No estás equivocada por poner límites. Estás protegiendo tu dignidad. Y por primera vez, empecé a creerlo. Decidimos posponer nuestra boda. No porque dudáramos el uno del otro, sino porque entendimos que queríamos algo distinto. No una celebración cargada de tensiones familiares, sino una vida construida desde la calma. Nos concentramos en el trabajo. Yo seguía en la agencia de marketing digital donde llevaba ya varios años, y Daniel avanzaba rápidamente en su empresa tecnológica. Por primera vez, sentí que toda la energía que antes gastaba intentando agradar a mi familia estaba disponible para algo mucho más importante. Mi propio crecimiento. Empecé a destacar en mi trabajo. No porque quisiera demostrar nada a nadie, sino porque, al dejar de dudar constantemente de mí misma, mi creatividad floreció. Lideré campañas importantes, asumí responsabilidades que antes me daban miedo y, en menos de un año, me ascendieron a directora asociada. El aumento de sueldo fue significativo, pero lo más importante fue el reconocimiento. Gente que veía mi valor sin condiciones. Daniel también prosperó. Su talento no pasó desapercibido y fue elegido para liderar un nuevo proyecto tecnológico dentro de la empresa. Empezó a hablarme de ideas, de cosas que veía en el mercado que podían hacerse mejor. Una noche, sentados en el sofá de nuestro pequeño piso, lanzó una pregunta que cambiaría todo. ¿Y si montamos algo juntos? No lo dijo como un sueño lejano, sino como una posibilidad real. Así nació nuestra empresa.
Al principio, era solo una idea y muchas noches sin dormir. Combinamos mis conocimientos en marketing con su experiencia técnica y empezamos desde cero. Sin inversores, sin contactos familiares influyentes. Solo nosotros. Trabajábamos desde casa, con un escritorio improvisado y una lista de tareas interminable. Hubo momentos de miedo, de duda, de pensar que quizá estábamos siendo demasiado ambiciosos. Pero también hubo algo nuevo. Orgullo. Por cada pequeño logro. Nuestro primer cliente fue una pequeña empresa local. No era un contrato grande, pero confiaron en nosotros. Y no les fallamos. El boca a boca hizo el resto. Poco a poco, llegaron más clientes, proyectos más grandes, más responsabilidades. En menos de un año, nuestra empresa dejó de ser un experimento arriesgado para convertirse en algo sólido. Mientras tanto, mi familia seguía fuera de mi vida. No supe nada de ellos durante mucho tiempo. Ni una llamada. Ni una disculpa. Nada. Y aunque dolía, también confirmaba algo que mi terapeuta me ayudó a entender más adelante. Su amor siempre había sido condicional. Y cuando dejé de cumplir sus condiciones, simplemente desaparecí. 3 años después de cortar el contacto, nuestra vida había cambiado por completo. Nuestra empresa crecía a un ritmo que nunca habíamos imaginado. Aceptamos una oferta de compra parcial que nos permitió asegurar nuestro futuro financiero sin perder el control. De repente, aquello que mis padres siempre habían valorado tanto, el éxito, el dinero, la estabilidad, lo teníamos nosotros. Pero no gracias a ellos. A pesar de ellos. Fue entonces cuando decidimos comprar una casa. No como símbolo de estatus, sino como hogar. Un lugar que representara nuestra libertad. Encontramos una casa moderna, amplia, luminosa, en una urbanización tranquila. Nada que ver con la estética tradicional que mis padres adoraban. Y eso me hizo sonreír. La compramos sin hipoteca. El día que firmamos, sentí algo que nunca había sentido antes. Paz. No se lo conté a nadie de mi familia. No lo anuncié. No lo compartí en redes sociales. Simplemente seguí viviendo. Hasta que un sábado por la mañana recibí un mensaje inesperado de una amiga que vivía cerca. Clara, creo que acabo de ver a tu hermana pasando despacio por tu casa. Sentí un escalofrío. No había forma de que Valeria estuviera allí por casualidad. Vivíamos a casi 1 hora de distancia de donde ella residía. Minutos después, mi teléfono sonó. Era un número que no veía desde hacía años. Mi madre. No contesté de inmediato. Miré la pantalla durante varios segundos. Finalmente, respiré hondo y respondí. Su voz sonaba distinta. Más frágil. Clara, tenemos que hablar, dijo. Ha pasado mucho tiempo. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento del daño. Solo una frase que lo decía todo. Valeria ha visto tu casa. No sabíamos que te iba tan bien. Ahí lo entendí todo. No me llamaban porque me echaran de menos. Me llamaban porque ahora, por fin, encajaba en su definición de éxito. Acordamos vernos. No por ellos. Por mí. Porque necesitaba cerrar ese capítulo desde una posición de fuerza, no de carencia. Nunca imaginé que ese encuentro revelaría hasta qué punto nunca habían cambiado. Pero eso es exactamente lo que ocurrió después. El día del reencuentro amaneció tranquilo, casi engañosamente sereno. Daniel y yo preparamos café en silencio, como si ambos supiéramos que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual después de esa tarde. No estaba nerviosa. Estaba alerta. Habían pasado 3 años desde la última vez que vi a mis padres y a Valeria, 3 años en los que había reconstruido mi vida sin ellos, pieza a pieza. Cuando el coche se detuvo frente a nuestra casa, los observé desde la ventana. Mi padre salió primero, más encorvado, con el cabello visiblemente más gris. Mi madre lo siguió, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y evaluación. Valeria fue la última en bajar. Llevaba una expresión tensa, como alguien que intenta parecer segura cuando por dentro no lo está. Abrí la puerta con calma y los invité a pasar. El silencio fue espeso desde el primer momento. Sus miradas recorrían cada rincón de la casa. El diseño moderno, la luz natural, el espacio. Todo hablaba de una vida que no habían imaginado para mí. Es muy bonita, dijo mi madre finalmente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Gracias, respondí, sin añadir nada más. Nos sentamos en el patio,
con vistas al jardín y la piscina. Elegí ese lugar a propósito. Espacio abierto. Sin sensación de encierro. Si algo había aprendido en estos años, era a protegerme. Mi padre fue el primero en hablar. Clara, creemos que ya ha pasado suficiente tiempo. La familia no debería estar separada así. Lo dijo como si la distancia hubiera sido una decisión mutua, como si no me hubieran empujado fuera con sus palabras. ¿Por qué ahora?, pregunté directamente. No había hostilidad en mi voz, solo claridad. Mi madre intercambió una mirada rápida con Valeria. Bueno, hemos pasado por momentos difíciles, admitió. Y cuando vimos cómo te iba, pensamos que era absurdo seguir distanciados. Ahí estaba. No me habían buscado por amor, ni por arrepentimiento. Me buscaban porque ahora, por fin, cumplía sus expectativas. Valeria habló entonces, con un tono más suave. No sabíamos que habías llegado tan lejos, Clara. No pude evitar sonreír con tristeza. No preguntasteis, respondí. Durante 3 años. Mi padre se removió en su asiento. Eso es agua pasada. Lo importante es el presente. Asentí lentamente. De acuerdo. Hablemos del presente. Y entonces dejaron caer la verdad. La demanda que había afectado la carrera de mi padre. La jubilación anticipada. Los problemas financieros. El matrimonio de Valeria, que no era tan perfecto como había parecido. Gregory llevaba meses sin trabajo. Y Valeria estaba embarazada. Una niña. Sentí una punzada inesperada al escuchar eso. Una sobrina que quizá nunca conocería. Mi madre respiró hondo y dijo la frase que lo confirmó todo. Pensamos que, ahora que te va tan bien, podrías ayudarnos. A la familia. No lo dijo como una petición humilde. Lo dijo como una expectativa. Como si el hecho de compartir sangre me obligara automáticamente a compensar todo lo que nunca me dieron. Me quedé en silencio unos segundos. No por duda, sino para asegurarme de que mis palabras salieran desde el lugar correcto. Quiero ser muy clara, dije finalmente. No os invité aquí para hablar de dinero. Os invité para ver si era posible una relación distinta. Una basada en el respeto. Mi padre frunció el ceño. Eso es exagerado. La familia se ayuda. Lo miré a los ojos. Cuando Valeria recibió 100.000 euros para su boda, me dijisteis que yo no merecía ayuda, ¿recordáis eso? El silencio fue incómodo. Valeria bajó la mirada. No sabíamos que acabarías así, murmuró. Esa frase fue como un golpe seco. Ahí está el problema, respondí. Nunca creísteis en mí. Y ahora que he tenido éxito, queréis compartirlo. Mi madre intentó suavizar la situación. Solo pedimos un préstamo. Para ayudar a tu padre a recuperarse, y a Gregory a empezar algo nuevo. Las cifras que mencionó eran absurdas, dichas con una ligereza que me recordó exactamente porque había cortado contacto en primer lugar. Me levanté despacio. No voy a financiar vuestros errores, ni vuestras expectativas incumplidas. Mi padre se levantó también, indignado. Después de todo lo que hicimos por ti. Lo miré con calma. Me disteis lo básico. Pero nunca me disteis apoyo, ni confianza, ni amor sin condiciones. Eso lo construí yo sola. Daniel, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló con firmeza. Clara no os debe nada. Valeria levantó la vista, con los ojos brillantes. Ni siquiera por mi hija. Esa pregunta me atravesó. Pensé en esa niña que aún no había nacido, en el peso de una familia que medía el valor en logros y apariencias. Respiré hondo. Haré algo por ella, dije. Crearé un fondo educativo a su nombre. Solo para su futuro. Nada más. La reacción no fue de agradecimiento, sino de ofensa. ¿Cómo te atreves a poner condiciones?, espetó mi madre. Y ahí lo supe. Nunca cambiarían. Creo que es hora de que os vayáis, dije con serenidad. Mi madre me miró como si la hubiera traicionado. Te arrepentirás. Negué con la cabeza. No. Me arrepentí durante años de intentar ser quien queríais. Eso ya pasó. Se marcharon sin despedidas sinceras. Valeria fue la última en irse. Antes de salir, se detuvo un segundo. El fondo para mi hija, sigue en pie. Asentí. Sí. Por ella. No por vosotros.
Cuando el coche desapareció, sentí un cansancio profundo, pero también algo nuevo. Ligereza. No había gritado. No había suplicado. Había hablado desde la mujer que me había convertido en estos años. Esa noche escribí un último correo, explicando mis límites y deseándoles lo mejor, pero dejando claro que mi paz no era negociable. No respondí a los mensajes que llegaron después. Meses más tarde, descubrí que estaba embarazada. Sostener a mi hija en brazos por primera vez cambió todo. Entendí, de una forma visceral, lo que es el amor incondicional. Juré que nunca la haría sentir insuficiente. Que nunca tendría que ganarse mi apoyo. Nuestra vida siguió creciendo, llena de amigos que se convirtieron en familia, de proyectos con propósito, de tranquilidad. Hoy, cuando pienso en aquella frase, no mereces ninguna ayuda, ya no duele. Porque entendí que no hablaba de mí. Hablaba de ellos. A veces, el rechazo más cruel es el empujón que necesitamos para construir una vida auténtica. Y si estás escuchando esto y alguna vez te hicieron sentir que no era suficiente, recuerda algo. Tu valor no lo define quien no supo verte. Si esta historia resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Gracias por acompañarme hasta el final.